Y prestemos mucha atención a lo que tiene para contarnos, porque son números fríos, pero que tal vez vayan reflejando no solamente una conducta que estamos teniendo los uruguayos y la población de América Latina en general, pero vamos a hablar de los uruguayos en particular, y que también podrían determinar, fue lo que estuvimos de alguna manera charlando fuera de cámaras previamente, podrían determinar cambios de algunas políticas, porque evidentemente se van a venir tiempos complicados para las arcas del Estado. Primero que nada, la bienvenida a ella, a Mariana Paredes. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Como les dijimos, Mariana es socióloga, es demógrafa, y bueno, de lo que vamos a hablar es de este aumento, ¿verdad?, en la población vieja del Uruguay. Lo primero que te pregunto, hoy por hoy, ese dicho que durante años hemos escuchado, creo que tantos años que yo cuando era joven también lo dije, que éramos un país de viejos. Hoy podemos decirlo categóricamente. Sí. Sí. Arrancamos. Sí. Exactamente. Arrancamos Y tajantemente. Tajante, Sí. radical. Somos un país que tiene una proporción muy alta de personas mayores. Bien. Todos y cada uno de nosotros vamos cumpliendo años, no sos el único. Y entonces, en realidad, eso quiere decir que vamos cumpliendo cada vez más años. O sea, cada vez tenemos más vida más larga. Eso ¿no? es bueno. Es bárbaro. Pero ¿qué pasa por el otro lado? La otra alternativa. La reposición, digamos, los nacimientos no acompañan la longevidad que empezamos a tener nosotros. Exacto. Lo que pasa en Uruguay es que vivimos cada vez más tiempo y por otro lado la gente que nace es cada vez menos. Entonces, al nacer cada vez menos gente y vivir cada vez más tiempo, la proporción de personas que supera los 60 años, que es la barrera esa donde empiezan, digamos, a considerarse Los 60 viejas. es la barrera. Los 60, bueno, tengo una amiga que me dice que por favor la corra, y yo que yo no puedo hacer nada. Es así, O sea, digamos, en términos en de realidad, estudio, la barrera que se coloca es a partir de los 60 años. 60. A veces se coloca a partir de los 65, según el nivel de envejecimiento de una población y según con qué vayamos a comparar. Por ejemplo, en América Latina, que todavía hay poblaciones no tan viejas, en general se toma la barrera de los 60. Si fuéramos a comparar con países desarrollados, se toma ya 65, ¿no? Porque depende un poco de los niveles de comparación. Bien, y Mariana, obviamente, es una buena noticia que nuestra expectativa de vida sea mayor y es una mala noticia que tengamos pocos nacimientos, 40 y pico de mil nacimientos al año aproximadamente. Sí. ¿Dónde se dan los nacimientos? ¿O dónde hay una falla en esa tasa de natalidad que explica que haya disminuido, obviamente, o que la expectativa de vida sea mayor y que estos números de los que hablamos estén dando que somos un país de viejos? Bien, los nacimientos, primero, una falla, no sé si es una falla, ¿no? O sea, acá hay una primera cosa que hay que defender siempre, que es el tema de los derechos reproductivos de la gente, ¿no? O sea, la gente tiene que tener los hijos que quiera tener. Entonces, si la gente en Uruguay ha venido teniendo cada vez menos hijos, por algo es. ¿Cuáles son las razones de eso? Ahí va, a eso vamos. Primero, hay un atraso del calendario, ¿no? O sea, el calendario de la fecundidad, que quiere decir que la gente tiene hijos cada vez más tarde. Si la gente empieza más tarde, tiene menos tiempo para tener hijos. ¿Estamos de acuerdo? Lógica. O sea, una cosa es empezar a los 20 y tengo tiempo. Si lo medio son en las mujeres, ustedes tienen todo el tiempo, digamos, pero en las mujeres hasta los 45. ¿Por qué es eso? Y la gente atrasa los calendarios, en particular porque las mujeres entran al mercado de trabajo más que antes, entran al mercado escolar, al mercado de estudios. Quieren terminar una carrera, quieren desarrollarse profesionalmente, igual que lo hacían antes los varones, ahora son mujeres y varones. Entonces ahí, cada vez que uno entra en pareja o tiene una pareja, hay que empezar a lidiar con dos biografías, como quien dice, ¿no? Tu proyecto, mi proyecto, y además, si queremos un proyecto conjunto y tener un hijo, bueno, no es fácil, ¿no? Después viene el tema de lo que cuesta un hijo, que cuesta, caro, y... Bueno, tampoco suspires así. 1 y 3, Lo que cuesta. te cuento. Lo que cuesta un hijo, digamos, y también el cuidado, ¿no? Obvio. Porque también cuidar a un hijo es una cosa que en un contexto en que la gente trabaja es complejo. Te reformulo esta pregunta. ¿Qué pasa esto a nivel de los estratos sociales? Es decir, Sí. en la clase media, en la clase baja, en la clase alta. En la clase media y en la clase alta se baja. En la clase media es la primera que baja su fecundidad, digamos. La clase alta la baja también, pero no tanto. Y la clase baja, digamos, no sé si dije la clase alta recién, Sí. pero la clase alta, la clase baja es la que sigue teniendo todavía cada vez más hijos.
Eso en gran parte sucede por un tema también de identidad de las mujeres, o sea, mujeres que no se insertan de repente, no tienen niveles educativos. El indicador que más marca el descenso de la fecundidad, de la cantidad de hijos, es el nivel educativo. Si las mujeres estudian, atrasan su calendario y entonces existe otro nivel de preferencia. Si las mujeres no estudian, digamos, en general empiezan a tener hijos bastante rápido. Con esta tasa de fecundidad, sumado a la longevidad, es decir, a una mayor expectativa de vida. Esperanza de vida, sí. ¿Significa que aproximadamente en cuántos años, por ejemplo, la incidencia de las personas mayores de 60 años puede estar por encima, por ejemplo, de la cantidad de menores de edad? En el 2022. Ahora nomás a la vuelta de la esquina. Sí, en el 2022 la gente que supere los 60 años va a ser la misma que la gente que esté por debajo de los 14. ¿Sí? Entonces eso quiere decir, y ya si fuera por encima de los 65 años, ahí se corre unos 10 años más. O sea que ya es un país que hay que empezar a pensarlo distinto, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea que la dependencia, lo que se llama la relación de dependencia, que es, bueno, ¿cuánta gente es dependiente en el sentido de que no puede trabajar, ¿no? O no está inserta en el mercado laboral, no está en edad de trabajar, sobre la gente que trabaja, ¿no? Entonces, en general estamos acostumbrados a que lo que haya que sostener sean niños. Pero ahora resulta que también van a ser viejos. Aunque pasar los viejos de 60, 65 todavía muchos están trabajando. Sí, tienen sí, tasa de participación no, económica alta. claro, por supuesto. Pero esto quiere decir que hay un cambio en las cabezas de la sociedad uruguaya, porque Claro. no es lo mismo decir, bueno, sostengo niños, que decir sostengo niños y viejos, y en un momento empiezo a sostener más viejos que niños. Claro, ahora, Mariana, con estos números en la mano, está claro que el sistema político tiene que rever el sistema de seguridad social que tenemos, porque va a llegar un momento, si esto continúa como ha progresado en estos años, en que no se va a poder financiar. Sí, bueno, ha habido políticas, digamos, de aumento de los activos, ¿no? Digamos, hay sectores que han aumentado su formalidad, porque ese es otro tema. Hay muchos sectores que están en el mercado informal, entonces ahí no cotizan a la seguridad social, entonces no contribuyen a esto. Se ha ampliado mucho en algunos sectores, ¿no? Esta cuestión de la formalidad, por ejemplo, el servicio doméstico es un caso. Entonces, a medida que uno amplía la cobertura de la seguridad social, también amplía la cantidad de personas que aportan a ese sistema. Hay otra cosa que no se puede perder de vista, que es si una persona aportó toda la vida a un sistema de seguridad social y llega a una edad que se quiere jubilar, tiene derecho de jubilarse. Tiene derecho, claro. Entonces, digo, tampoco esa persona también estuvo cotizando y estuvo sosteniendo, digamos, a los otros antes, ¿no? Europa ya dio esta discusión, ¿no? Sí, sí, o sea, la discusión a la que tú te refieres es a la edad de jubilación. La dio y bueno, y corrieron 2 años, tampoco mucho más, ¿eh? Claro. O sea, ahí hay un tema de, bueno, si la corres, ¿cuánto ganás? Porque tampoco está tan claro cuánto se gana si se corren 2, 3, 4, 5 años. Yo le acordaba, Humberto, ¿te acordás que cuando estuvo el presidente del EPS hablábamos con él? Exactamente. Decíamos en cuanto al tema del financiamiento del régimen y decía que hasta el 2040 estaba saneado, pero que más allá había que empezar a discutir el sistema político este tema porque podía llegar a haber complicaciones. Pero Mariana nos propone realidades que cuando yo dije lo de la vuelta de la esquina es este número que nos habló de gente mayor de 60 a menores de 14, ahí al 2022, estás hablando de que realmente estamos muy cerca. A ver, porque eso también me dispara, por lógica, hacemos la proyección, Sí. ustedes... Tu trabajo es el de realizar proyecciones, al realizar la proyección de advertir sobre cuál es el movimiento que la población tiene. De continuar esto, lo que sin duda podemos decir en esta nota es que estamos en proceso de extinción. Bueno, tampoco el proceso de extinción, no, lo que dijimos, lo que estábamos hablando es la relación niños-jóvenes, ¿no? Pero otra cosa es que la gente tenga cada vez menos hijos. En este momento en Uruguay estamos en tasa de crecimiento 0. Y bueno, pero entonces lo primero que tenemos que arreglar es eso. Bueno, no crecemos. O sea, ¿qué maneras tenés vos de arreglar eso? Bien. Tenés que podés aumentar los nacimientos, digamos, y la otra alternativa que tenés es traer inmigración, que es una de las cosas que ha resuelto muchas veces la dinámica demográfica de los países desarrollados. La inmigración. El tema es que traer gente, la inmigración tiene que ser, digamos, selectiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, tampoco, o sea, es que venga, digamos, hay que ver, y lo otro que hay que ver, que no es menor, es si la sociedad uruguaya está preparada para la inmigración, ¿no? En el sentido de integración, en el sentido de xenofobia, en el sentido de no rechazo, ¿no? Porque no es una inmigración, digamos, la inmigración puede ser
No va a ser de gente... El tema es que hoy, el tema nacimientos, defunciones, están casi equiparadas, prácticamente. El tema que si esta tendencia que tenemos continúa, serán mayor la cantidad de defunciones al año que la de nacimientos. Y ahí vamos hacia el apocalipsis que decía de Vargas. No, es apocalipsis, dije que estamos en proceso de extinción y ambos me están dando la razón, aunque tienen temor de decir a la palabra. No, el otro tema también es que estamos en saldo migratorio cero, no es por nada, no es por redundar con el cero, pero estamos en saldo migratorio cero por primera vez en Uruguay, que era una cosa que antes también agravaba la eso es un buen dato también. Es un buen dato. Es un buen dato. Los uruguayos nos estamos quedando en Uruguay. Hoy estamos volviendo. O estamos Hay volviendo. muchos que están volviendo, digamos, la inmigración de retorno, ¿no? También, entonces eso también, digamos, siempre tuvimos un saldo migratorio negativo, ¿no? Hubo periodos de pico, la crisis del 2002, la dictadura, ¿no? Pero esto de estar en saldo migratorio cero por lo menos aplaca, porque la gente que se va en general es gente joven, y si se va gente joven, también se va a tener hijos a otro lado. Claro, me quedó pendiente un dato y un tema, siempre yo soy muy defensor del interior. ¿Qué pasa en el interior? ¿El comportamiento es el mismo en el interior del país respecto a Montevideo o es distinto, está marcado? Es distinto del norte al sur. O sea, en el norte del Río Negro hay tasas de fecundidad un poco más altas, un poquito más altas, ¿sí? O sea, tampoco la fecundidad más baja se da en los departamentos del sur, en la capital, en Montevideo, en la área medida metropolitana. que nos acercamos hacia el sur, hacia la zona metropolitana, la fecundidad, la tasa de fecundidad va bajando. Y también en departamentos litoral, Artigas, Ribera, ¿no? Del litoral o del norte, ahí hay tasas de fecundidad un poquito más altas. Pero ahí hay que considerar también los temas de migración interna. Claro. Porque hay un tema de que en un departamento también hay gente hay departamentos que son más receptores de migración, por ejemplo Montevideo, Canelones, que la gente se está trasladando a vivir a Canelones, o Maldonado también, claro. Y hay otros que son expulsores, ¿no? Y entonces los que son expulsores en general están más envejecidos. Mariana, tú sos muy joven. No la pregunta va a la socióloga en este caso. Puede parecer un poco de perogrullo lo que voy a preguntar, porque más de uno en casa puede adivinar la respuesta, pero se lo hago a la socióloga. ¿Qué ves tú que le genera a la sociedad uruguaya? Es decir, ¿cuáles son los síntomas, negativos o positivos, de tener una población vieja? Es decir, de que esta situación se mantenga en lo que es nuestra sociedad, nuestra forma de vida, en lo que es nuestra idiosincrasia, en lo que es lo cotidiano. ¿Qué es lo malo y lo bueno de tener una población vieja? Bueno, lo que le genera a la sociedad es un profundo rechazo. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que hay que combatir a nivel de políticas, y en este caso los medios, por ejemplo, tienen un rol importante en el sentido de que a la gente, a nadie le gusta vivir en un país de viejos, a nadie le gusta ver viejos y a nadie le gusta convertirse en viejos. Sin embargo, es un camino, digamos, que está trazado, claro. Entonces, en realidad creo que hay que empezar como a asumir un poco una lógica más como longitudinal, ¿no? O sea, los jóvenes de hoy seremos viejos mañana, los maduros de hoy seremos muy viejos, si fuimos jóvenes ayer. Entonces hay una lógica ahí como de incorporar un aspecto de integración intergeneracional, que de repente en el lugar que más se da naturalmente es en las familias, ¿no? Que ahora hay familias puede haber familias de 4 generaciones, que antes no estábamos acostumbrados, digamos, ¿no? Entonces, el primer desafío ahí es como combatir un poco esa discriminación de que el viejo es molesto, es pesado, ¿no? Digamos, es lento, lo de la lentitud es terrible, porque, digamos... Entonces ahí hay que empezar como a generar una especie de idea que combata un poco eso, ¿no? Claro. Que el viejo también tiene sus cosas para aportar, mismo en el mercado de trabajo también se puede flexibilizar su reintegración al mercado de trabajo. Bien. O sea, no es una persona inútil, pasiva, que hay que dejar a un lado y aislarla de la sociedad, porque con eso va a ser cada vez peor, porque vamos a segmentar cada vez más nuestra sociedad, aislándolos. Lo que hay que hacer son lógicas de integración intergeneracional, digamos, que aseguren un poco esta equidad intergeneracional, entre generaciones, que tratemos de la misma manera, ¿no? A los viejos, a los niños, o sea, con cierto respeto por los derechos que todos tienen. Entonces es una cosa buena, sí, todos vivimos más tiempo, todos vamos a llegar a ser viejos, y bueno, y hay que asumirlo y hay que aprender a tratarnos un poco mejor. Bueno, nos ha quedado muchas la escucho, sí. La escucho y la verdad que pienso que es un mundo loco, ¿no? Digo, porque por un lado nosotros acá en esta región austral del continente y del mundo
tratando de generar políticas que estimulen los nacimientos y China limitando la cantidad de nacimientos, ¿no? Por ejemplo, las locuras de este mundo, ¿no? Sí. Bueno, Mariana, ha sido un placer tenerte. Ya estoy viendo allí en el videowall que el senador Mieres está con María José Pino. Les recuerdo que tiene que ver con la visita que legisladores iberoamericanos realizaron a Venezuela, la preocupación que trajo el senador del Partido Independiente por la situación allí en Venezuela, la preocupación que nos ha dejado instalado a Mariana en este país de viejos. Sí, y trabajo a los políticos, que va ¿no? a contar con un viejito más a partir del viernes que viene, un tanto deprimido, pero me quedo con eso último. ¿Está haciendo la campaña de regalos ustedes ya? Me quedo con lo último que dijo, que tenemos que trabajar desde la familia para mejor prensa para los viejos, che, mejor prensa, ¿no? Para que tengamos, lo hagamos pero con una sonrisa. Mariana, un placer, ¿eh? Muchas gracias.